estamos ya frente a lo que acá detrás de mí está el Museo Coronel Pedro Hermosa, que es oriundo aquí de la zona de Islambú y fue un combatiente durante la guerra de la Triple Alianza. Este hermoso museo en donde vamos a encontrar muchos artefactos de lo que fue de la guerra de la Triple Alianza. Estamos esperando a que venga la encargada de abrirnos el lugar. Es muy hermoso, tiene un valor histórico muy importante, no solamente para el municipio de Islambú, sino que es a nivel nacional. Así que personalmente mi recomendación es cuando visiten Islambú, no pueden perderse lo que es la iglesia y lo que es el museo. Vamos a empezar desde esta piecita. Este museo antes fue un cabildo, después fue un cuartel, después en época de don Carlos Antonio López funcionaba como para traer alimentos que se trasladaban hacia Humaitá para los soldados. En esta primera piecita tenemos la foto de Juanita Pessoa, que fue vilareña, ¿verdad? Tuvo 3 hijos del mariscal, con el cual 2 de sus hijos murieron a temprana edad. Uno lo que no murió que fue Emiliano en la guerra. Después ella se casó con Pedro Hermoso, que también era oriundo del pueblo de Islambú, que luchó muchísimo hacia las batallas de Humaitá, y su cuerpo está enterrado en Pilar. Tenemos también estos objetos que son los baúles o el caramegua. Antes las personas más pudientes tenían para guardar las ropas en aquellas épocas. Tenemos también una cama que es una réplica que se tiene acá, que es de Juanita Pessoa. Se trajo acá. Es una réplica para tener en cuenta de cómo eran las decoraciones de antes. Tenemos hacia aquel lado la mesa con el lecho y los alajeros. En aquel momento todo es de madera. También tenemos se restauró en el año 2005, fue la inauguración, un año de trabajo, se tuvo que sacar todita de las tapadillas de arriba, ya no se pudieron más con el tiempo fue descomponiéndose y se sacó. Islambú porque están llenos, Isla porque están rodeados de esterales y ombustes, que había muchas plantas de ombustes en esta región. En esta segunda pieza tenemos muchísimas cosas, inclusive tenemos esta madera huecada que ellos usaban para poder mantener las comidas comestibles, maíces, inclusive se dice, viendo un poquito, que era también para poder refrescar el agua. No tenían en eso, tenemos también los cántaros, el ambuá, las planchas antiguas, las silletas y todos los instrumentos que se usan en las chacras. Tenemos también hacia abajo un molino de madera que ellos también, los pobladores, fabricaron eso para poder utilizar. Tenemos también las rondanas o roldanas, también se trae acá en el museo. También tenemos objetos de vidrio que son las botellas también que se encontraron hacia taller y eso. También tenemos ese horcón que está ahí, que se sacó, que es el original de este museo que se tiene acá. También tenemos esa hamaca de cuero de la vaca y el telar que está detrás tuyo, que también se trae acá. Como en aquel momento las mujeres realmente tenían mucha creatividad en cuanto a telar. Esto tenemos en esta piecita. Este proyecto, a través de los estudiantes, o sea, ellos sintieron esa necesidad para que hacer llegar a las autoridades para que este museo pueda otra vez volver a estar como está hoy en día. En aquel momento, si no me equivoco, 4 a 5 arquitectos, después de que los estudiantes hicieron ese reclamo, más o menos, digamos, ¿verdad? Ellos eligieron para poder escribir o saber el porqué o cómo fue realmente en la guerra
cuál fue el papel realmente en este gran museo. Entonces desde ahí empezaron que los arquitectos iniciaron este proyecto. Entonces después ya de a poco teníamos una profesora excelente, la profesora Mabel Franco, que ella amaba, o sea, ama, ¿verdad? Todo lo que sea historia, es especialista en eso. También ella en aquel momento, conjunto con la municipalidad, tenían un programa radial una vez por semana en aquel momento, y durante un mes ellos hicieron esa propaganda y las personas realmente pudieron dar lo que tenían en sus casas, donaron, y algunos ahora que tenemos estos objetos acá. También tenemos varios objetos, inclusive de cómo fue el templo de San Carlos de Borromeo. Sabemos ahora, leyendo un poquito, que realmente fue un lugar de batalla que duró mucho ahí, ¿verdad? Este fue así el gran templo en aquel momento, antes de que fuera bombardeado. Después se quedaron estos y poco a poco se fue cayendo hasta quedar estas ruinas que hoy en día sí se mantienen. Tenemos también hacia aquí del lado de cuántos kilómetros quedaban el agua del río de la Ruina. En el año 1860 se dice que quedaban a 260 metros de la ruina de Humaitá, pero poco a poco fue desbordándose o desbarrancándose hasta quedar en 1942 a 7 metros de la ruina de Humaitá. Tenemos también las ruedas de las carretas, los instrumentos que se usaron también en las caballerías en aquel momento. Tenemos restos de fusiles, de lanza, que si no me equivoco, ellos tenían una fundición de hierro y tenían muchísimas cosas, se ingeniaban para poder defenderse. Tenemos también las balas de cañón, que en aquel momento seguramente ellos tenían la forma de cómo utilizar así. En Humaitá también acá el plan histórico, la magnitud de Curupayté. También tenemos allá hacia aquí el sable o la lanza, algunos le dicen. Tenemos la máquina antigua también, que algunas personas dieron o donaron para el museo para que se pueda tener acá. Entonces, están en el cuadro, son los lugares históricos de cuánto quedan de cada comunidad o localidad acá, empezando desde Pilar hasta Humaitá. Desde acá aquí se ve. Y este gran museo, por ejemplo, lleva el nombre de Coronel Pedro Hermosa, como fue el combatiente de la guerra en aquel momento. También que el mariscal, al pasar hacia Humaitá y eso, se reunieron con personas que realmente estaban a cargo de esta localidad para que se pueda primero poner la iglesia y las casas alrededor después. También en aquel momento no tenía, por ejemplo, el nombre del santo patrono, y se dice que el 2 de mayo, se dice, si es que se libraba la batalla, iba a llevar el nombre, pongamos que fue el 2, ¿verdad? Y bueno, se libró esa batalla y por eso tiene ese nombre de San Atanasio. Son pintados por Bartolomé Martínez, que es el canaceno. Son 23 obras pintadas. Esto fue adjudicado a través de la municipalidad. Ellos tuvieron un convenio en el cual Denis Bell fue también el embajador de Francia, que donó para que se pueda pintar estos cuadros hermosos, que son únicos, que muestra paso a paso de cómo empezó la guerra, cómo el mariscal para enfrentar la guerra, después con una entrevista de Mitre, de cómo ellos se movilizaban con sus soldados, después con el caballo blanco ya empezó la guerra. Ya sabemos que 5 años se dio la guerra, pero tuvo también su proceso. Todo eso más o menos paso a paso de cómo sucedieron. En aquel momento también había un pintor en esa época, que fue Gravina, el apellido no me acuerdo, Gravina, que fue el pintor a través de eso también. Había también otro que era argentino, también que no me acuerdo de su nombre, que sí también pudo captar todo esto, que mediante eso podemos tener estos cuadros únicos y hermosos. Tenemos también en estas artes también que las mujeres de Desmochada y Lambú formaron también esa entrega de joya en aquel momento, para que se pueda comprar algunas cosas que le hacían falta a sus soldados. Se trajo también de Asunción. Tenemos el cuadro principal. Ahí vemos que como antes las mujeres entregaban sus joyas, todo que sea de valor, peñetas, aretas, para que se pueda solventar la guerra. Tenemos estos cuadros también que
el mariscal Francisco Solano López, con Alicia Lee, que fue su esposa, y de Pancha Garmendia también. Hay muchas versiones de Pancha Garmendia en cuanto al mariscal. Muchos historiadores cuentan diferentes cosas que realmente sucedió de ella con el mariscal, y Alicia también, que fue la esposa del Francisco, que cuando él iba a estudiar se fue a hospedar donde ella estaba, y ahí empezó que Alicia ya estaba casada con otra persona, pero vino la guerra en la cual su esposo también se fue en otro lado, y entonces ellos se divorciaron, pero después de que estaba con el mariscal. Tenemos también los niños, lastimosamente las mujeres y los niños casi quedaron hacia las últimas batallas, lastimosamente fue la más sangrienta. Es que leemos, es impresionante, los niños fueron acribillados, masacrados en aquel momento, ya casi al terminar la guerra, porque ya no había soldados a quien pudiera batallar las guerras. Tenemos muchísimas cosas, todos que son de la iglesia. Tenemos el púlpito. En aquella época los obispos se subían ahí para hacer la homilía o la misa. Tenemos también el confesionario. Tenemos varias vestimentas o casullas que usaban los obispos para cada ocasión, para la misa, para la ceremonia y muchas cosas más. Ahí tenemos también las actas de los bautismos y de los difuntos, que son también de épocas anteriores, que se trajo acá en el museo. Tenemos también el armonio, que se trajo también, que se usó seguramente en la iglesia. Hacia aquí del lado tenemos los candelabros o candeleros. Ahí tenemos también, ellos utilizaban también para hacer bombas caseras, instrumentos para bombas caseras. Tenemos también estos, los obispos se arrodillaban para hacer la misa, la homilía. Y la campana grande, que también se tiene todavía, que es original. Tenemos también como suelen decir, el casillero, pero creo que es más grande, para tener una idea de cómo ellos se movilizaban para trasladarse por el lado. Entonces los pobladores tenían en su casa, entonces lo dieron para el museo. Tenemos aquí de lado también las tejas antiguas y los ladrillos, que son muy grandes, que hoy en día ya no se van a poder encontrar. Tenemos también esta prensa que ellos utilizaban para hacer la hostia. Viene y aquí de lado tenemos las campanillas y los recipientes para agua bendita también, que se usaban en la iglesia. Y esto tenemos en nuestro museo. Agradecer aquí, muchísimas gracias a la señora que nos atendió con muchísima amabilidad. Sabe muchísimo de historia. Les recomiendo que vengan a conocer el Museo Coronel Pedro Hermosa, aquí de la ciudad de Islambú, y ella le va a dar una pequeña invitación para todos los turistas para que conozcan el bello pueblo de Islambú. Bueno, hoy me corresponde por este medio decirles que sí, vengan a ver. Realmente tenemos muchísimas cosas de valor en cuanto a la historia, que hoy en día tenemos que valorar más, porque son riquezas que ya no se van a encontrar más en otros lugares, y les esperamos.